Jóvenes estudiantes, muy buenos días y bienvenidos al curso de Historia Universal. Quien les saluda el docente Ronaldo Cotera. Muy bien, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es el impresionismo. ¿Qué es el impresionismo? Hay que señalar que justamente el impresionismo es pues uno de los movimientos que se va a dar en base a la pintura y va a estar relacionado, muy relacionado lo que viene a ser justamente a la pintura. Entonces debemos preguntarnos o iniciar preguntándonos, ¿qué es el impresionismo? Debemos tener en cuenta que se conoce como impresionismo a uno de los principales movimientos artísticos del siglo XIX, ¿no? Especialmente en el género de la pintura, que va a aspirar justamente a reproducir en sus obras la impresión vital del mundo a su alrededor, es decir, va a intentar pintar la luz en el momento exacto en el que observan el mundo, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, eso es, o de esa forma nosotros podemos definir, es decir, algo que nosotros podamos reflejarlo al momento, es decir, lo que podemos observar como por ejemplo en la imagen, ¿no? Que se pueda pues ver la pintura al instante. Ahora, esto rompió con sus predecesores que favorecían pues las figuras plenas e identificables y básicamente fue un movimiento clave en el desarrollo de las artes en Europa y sobre todo en Francia, y se va a sentar las bases para movimientos posteriores como el postimpresionismo y las vanguardias, ¿no? Entonces, de esa forma podemos señalar justamente que eh, se puede definir como para la pintura impresionista, pues a partir del comentario despectivo de un crítico de arte, ¿no? Ante el cuadro de impresión generalizaba pues a otros expuestos en otro salón, ¿no? Entonces, el adjetivo impresionista se ha aplicado para etiquetar productos de otras artes como la música, la literatura, ¿no? Entonces, sus particulares rasgos definitorios, como la luz, el color, la pincelada, el plenarismo, lo hacen pues muy difícil, de muy difícil extensión, incluso para otras artes plásticas como la escultura, ¿no? Y no hay, y no hay que excluir tampoco a la escultura, a la escultura como, a la arquitectura, de tal modo que suele decirse que el impresionismo en sentido estricto solo se puede dar en pintura y quizás en fotografía. Y también se va a dar lo que viene a ser en el cine. Entonces, el movimiento impresionista se va a desarrollar pues, justamente a partir de la mitad del siglo XIX en Europa, principalmente en Normandía, que va a estar caracterizados a grandes rasgos por el intento de plasmar la luz, es decir, la impresión visual, y al instante sin reparar en la identidad de aquello pues, que la proyectaba, ¿no? Es decir, que sus antecesores pintaban formas con identidad. Los impresionistas pintaban el momento de la luz, más allá de las formas que subyacen bajo este, ¿no? Fue clave pues para el desarrollo del el arte posterior a través del postimpresionismo y de las vanguardias. Entonces, de esa forma podemos definir lo que es el impresionismo. Ahora, el nombre del impresionista se va a emplear también para otras artes, como lo señalaba, como la música o la literatura o también la escultura y arquitectura. A pesar de sus rasgos definitorios, son bastante particulares de la pintura, ¿no? Como podemos observar en la imagen, ¿no? Observamos que no hay una forma definida. Lo que hay es, pues, se observa simplemente el diseño, es decir, la luz. No hay otra cosa más. Entonces, de alguna u otra forma, eso es lo que busca justamente el impresionismo. Ahora, esto es posible debido
a la filosofía del impresionismo, donde podía interpretarse como un afán por imitar la realidad y en todo caso por concebir el arte como fruto de un proceso racional. Algo que iba pues de la mano del positivismo, una doctrina de pensamiento que imperaba en la sociedad burguesa del siglo XIX. Ahora, los preceptos del impresionismo básicamente fueron objeto de oposición por parte del expresionismo, nacidos a finales del siglo XIX, como una reacción a favor de la subjetividad artística y las necesidades expresivas interiores del ser humano, ¿no? Entonces, de esa forma, de alguna nace, pues, o se va a dar lo que es el impresionismo. Ahora, el contexto histórico del impresionismo es el siguiente. El término impresionista, como les dije, se le va a atribuir al crítico de artes francés Louis Leroy, quien lo habría pues empleado de manera despectiva frente a un cuadro de Monet llamado Impresión del Sol Naciente de 1873. Ahí vemos el Sol Naciente de 1873, ¿no? Es una imagen, una pintura, perdón, que se refleja justamente cuando el sol está saliendo, pero hay que ser bastante minuciosos para poder ubicar justamente el diseño, ¿no?, que se va a dar. Ahora, esto pues va a ser expuesto junto a los cuadros de otros artistas jóvenes en el Salón de los Artistas Independientes de París entre abril y mayo de 1874. ¿No? Ahora, hay que señalar que con anterioridad del impresionismo, el marco artístico estaba pues denominado por el eclectismo, ¿no? Al que respondía la generación de las rupturas estilísticas, donde una serie de rupturas que van a dar pues personalidad propia, ¿no?, al arte moderno, donde la pintura, perdón, la primera, va a ser pues que se prefiere su preámbulo, ¿no? Es justamente el impresionismo. Ahora, un movimiento que va a ser resultado de una prolongada evolución que coloca definitivamente pues al siglo XIX bajo el signo del paisaje y que va a buscar un lenguaje nuevo basado en el naturalismo extremo, donde se tiende a usar con creciente frecuencia colores puros sin mezcla, sobre todo los tres colores primarios y sus complementarios, y prescindir de negros, pardos y tonos terrosos, donde aprendieron también a manejar la pintura más libre y sueltamente, sin tratar pues de ocultar sus pinceladas, ¿no? Eh, Básicamente donde aquí tratan de reflejarles la luz se va convirtiendo pues en un gran factor unificador de la figura y el paisaje. Ahora, jugando con el título del cuadro de Leroy, va a arremeter, pues, Leroy arremetió en la prensa contra los 39 pintores impresionistas, expuestos dándole nombre sin saberlo al movimiento, ¿no? Sin embargo, el impresionismo gozó de aceptación en los circuitos artísticos europeos de la época. La París de la época era pues lugar de peregrinación artística para Europa, toda Europa, ¿no? Y allí tuvieron lugar numerosas exposiciones universales, por lo que el movimiento nació en el mero centro del arte del momento. Ahora, tuvo como precursores a los paisajistas ingleses románticos de inicios del siglo XIX, para los que eran pues frecuentes las escenas que trascendían la forma, tales como William Turner o John Constable, ¿no? Sin embargo, será pues Edward Manet quien sienta propiamente las bases para el surgimiento del impresionismo. ¿Cuáles son las características del impresionismo? Debemos tener en cuenta, y creo que aquí podemos ver y reflejar justamente de lo que es o lo que es el impresionismo, ¿no? Entonces, aquí vemos el arte reflejado donde básicamente se va a ver el diseño, donde se observa con precisión las cosas, todo pues parece un poco desvanecido, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, eso es lo que vamos a determinar como impresionismo. ¿Cuáles son las características de este?
La primera es que el impresionismo aspira a plasmar la luz en sus pinturas mediante la combinación de colores y pinceladas. En vez de formar de formas y siluetas, la pincelada impresionista, bautizada posteriormente como pincelada gestáltica, era pues un poco más breve, ¿no? Además de que usaba colores puros, sin importar pues que en solitario no fueran pertinentes al modelo real, ya que una vez completa la imagen se podría percibir globalmente la obra y de esa forma reproducir así una totalidad bien definida, con mucha luminosidad y vibrancia. Esta técnica pues va a inspirar posteriormente a los neoimpresionistas o puntillistas. Otro de los avances del impresionismo fue justamente la creación de los pigmentos para obtener colores más puros. Gracias a ello, los pintores pudieron replantear muchas leyes cromáticas de la época, entendiendo el color en relación a sus acompañantes y al contraste que con ellos pues generaban. Por eso los impresionistas hacían juegos de sombra, rompiendo con la dinámica usual del claro oscuro en favor de las sombras, hechas con colores complementarios que dotaban de mayor profundidad a la obra. De modo similar, los impresionistas relegaron pues la forma a un segundo plano, prefiriendo explorar en cambio los paisajes, ¿no? Ahora, los panoramas abiertos permitían justamente la justa de la luz y colores para sus métodos pictóricos. Entonces, esas son las características que tenía justamente el impresionismo. Pero como les dije, no solamente se va a dedicar lo que viene a ser en el arte, ¿no? En la pintura, sino también se va a desarrollar lo que viene a ser en la música y en la literatura. En la música hay que señalar que se llama así a la tendencia musical nacida a finales del siglo XIX, que va a estar caracterizada por un tiempo o un tempo más libre, ¿no? Donde el empleo de los modos y de las variaciones y de la experimentación con el timbre, consiguiendo así efectos nunca antes vistos musicalmente. Su máximo representante fue el francés Claude Debussy, ¿no? Cuyas obras alcanzan un tono onírico y sonidos nunca antes escuchados, y otros grandes autores fueron como Maurice Ravel, Eric Satie, Manuel de Falla y Albert Roussel. Respecto a la literatura del impresionismo, debemos mencionar que van a ser en Francia en la segunda mitad del siglo XIX y surge como reacción en contra al realismo, ¿no? En el terreno literario, intentando pues reproducir en las letras lo alcanzado por la pintura impresionista. El registro primario básicamente de las sensaciones, suprimiendo los efectos reflexivos de la literatura, a favor de las descripciones, las pinceladas de los personajes. Donde los máximos exponentes de esta tendencia fueron Octave de Mirbeau y Marcel Proust, aunque muchas piezas teatrales de Anton Chekhov pueden considerarse dentro también de la tendencia del impresionismo. Representantes del impresionismo. Debemos mencionar algunos como Edward Manet, que va a ser el que va a sentar las bases para el impresionismo, no que, aunque nunca perteneció formalmente al grupo, pero él va a ser el que sienta las bases. Luego tenemos a Edgar Degas, es miembro fundador del grupo. Tenemos a Claude Monet, miembro fundador del grupo también. Tenemos a Pierre-Auguste de Renoir, también que pertenece al grupo de los fundadores. Y también tenemos a Berthe Marisot, también a una fundadora de este grupo. Y también tenemos a Francisco Filippini, ¿no? Fundador del impresionismo italiano. Respecto a las pinturas del impresionismo, debemos señalar en la impresión, por ejemplo, ¿no? Lo que es el sol naciente de Claude Monet, ¿no? Tenemos el almuerzo de los rameros, ¿no? De Pierre-Auguste de Renoir, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, del Boulevard de Montauban de Noche, de Camille Pissarro, el almuerzo sobre la hierba de Claude Monet, ¿no? También tenemos la clase de ballet de Edgar Degas,
Y también tenemos la lectora de Pierre-Auguste de Renoir. Entonces, eso viene a ser lo que fue el impresionismo. Hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente semana.